La suspensión de las elecciones municipales por fallos en el sistema de votación automatizada ha generado la mayor oleada de protestas ciudadanas de los últimos años en República Dominicana. Parece que estas fallidas elecciones han sido como la gota que ha colmado el vaso del descontento popular hacia la clase política, hacia el funcionamiento de las instituciones y la corrupción. La juventud dominicana, protagonista de estas protestas, demanda mayor participación y una democracia auténtica. Las protestas que desde el pasado año sacuden Latinoamérica tienen ahora un nuevo frente abierto, como les contamos, en el Caribe. Vamos a buscar las claves de estas movilizaciones en República Dominicana con Arturo López Levi, que es profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Holy Names en Oakland, California. ¿Qué tal? Bienvenido. Qué gusto estar aquí en el programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la peor crisis que se ha vivido, que se recuerda en República Dominicana, al menos en las dos últimas décadas. ¿Se puede decir que es un producto del momento por bueno, pues el enfado que tiene la gente con esas irregularidades en estos comicios municipales, o hay más mar de fondo? Porque hemos visto, por ejemplo, que las protestas van encabezadas con República Dominicana despertó. Ese es el gran lema. Yo creo que hay una convergencia de factores, en primer lugar, que son de índole nacional y también internacional. Primero hay que ubicarse que la República Dominicana es un país latinoamericano, pero también caribeño. Y los desarrollos económicos que ha tenido el país, porque ha crecido económicamente bastante bien en los últimos años, han tenido aparejados efectos que impulsan a la clase media y a otros sectores a exigir una mejor gobernabilidad. Un problema importante es que en el índice global de percepción de la corrupción, la República Dominicana es uno de los países latinoamericanos con mayor índice. Está por encima del 130, cuando estamos hablando casi de 140, creo que es 137 o 138 de 180 países. Y ha habido cierta mejoría en la educación, sobre todo de acceso a las redes sociales, y toda esa dinámica crea un efecto de emulación con países como Puerto Rico, que tiene una relación muy cercana con la República Dominicana, donde las protestas sacaron al gobernador. Entonces, dentro de ese contexto hay una coyuntura específica, que es la suspensión de las elecciones municipales. Y como resultado de esto, este movimiento Somos Pueblo se tira a la calle, usa la Plaza de las Banderas, que está justo frente a la Junta Central Electoral, y han empezado cacerolazos. Es algo que no es único en la República Dominicana, pero sí también tiene razones endémicas propias del país. Hasta la Organización de Estados Americanos, ¿no?, ha abierto una investigación al respecto de estas irregularidades en los comicios. Es que es sorprendente. Se organiza, la Junta Central Electoral organiza unas elecciones en una coyuntura crítica donde se ha producido una ruptura, un quiebre del partido de gobierno, y en esas elecciones municipales, que parecen ser una campana de medición para las elecciones presidenciales de mayo de este año, a las 11 de la mañana se para el conteo de los votos y se dice que el cómputo automatizado no tiene la capacidad porque no han puesto a todos los partidos en la boleta. Los últimos 12 años, efectivamente, ha estado el mismo presidente, y los últimos 16 el mismo partido en el gobierno. Danilo Medina ha tenido mucho apoyo, el actual presidente, que decimos que ha estado en los últimos 12 años, porque durante su periodo de mandato pues ha habido estabilidad, ha habido crecimiento económico, políticas sociales que han hecho mejor la vida de los dominicanos, pero ahora, sin embargo, las últimas encuestas de estos días dicen que el apoyo no llega más que al 13%. ¿Qué ha pasado? Yo creo que parte del despegue económico, ese crecimiento que ha sido bastante alto. El año pasado, CEPAL, por ejemplo, habló de un 5.5%, incluso se dice que el pronóstico para este año también era halagüeño. Yo creo que ha tenido también con la continuidad de ciertas políticas. Dicho esto, creo que es importante también decir las carencias que ha tenido. Por ejemplo, aunque por su origen, el Partido de la Liberación Dominicana, que tuvo su fundador en el profesor Juan Bosch, había enfatizado en políticas sociales de desarrollo de la educación, también esa inversión ha dejado mucho que desear. Las pruebas PISA, por ejemplo,
que miden la eficiencia en enseñar lectura, matemática, ciencia, arrojan que a pesar de la inversión en número que ha hecho la República Dominicana en educación, sus resultados son muy magros. La República Dominicana es de los países que se miden, que son cerca de 70, algo así, 70 y tantos, es el último país menos las Filipinas. Las Filipinas están en el último, la República Dominicana está en el número anterior, creo que es el 71, 72, algo así. Y entonces yo creo que eso también es un problema, porque como le decía de inicio, un tema importante aquí es que el pueblo dominicano ha tenido ciertos accesos y ahora también exige mejor gobernabilidad. De hecho, tiene que repetir elecciones. Estas municipales siempre suelen ser una especie de termómetro para saber qué puede pasar en las presidenciales. Toca volver a las urnas para las municipales el 15 de marzo y el 17 de mayo las presidenciales. ¿Hay una oposición fuerte, preparada, si de repente con este hartazgo y este descontento generalizado cambiara el signo político y no saliese el partido que ha estado gobernando los últimos años? Yo creo que si hay elecciones limpias, transparentes y justas, lo más probable es que el Partido de la Liberación Dominicana no continúe en la presidencia. Si uno ve la mayoría de las elecciones, la mayoría de las encuestas y encuestas serias, tanto nacionales como extranjeras, están arrojando que si hay una segunda vuelta se va a dar una coalición contra el candidato Gonzalo Castillo del Partido de la Liberación Dominicana. Ha habido un efecto de deterioro importante. También la ruptura del expresidente Leonel Fernández con el Partido de la Liberación Dominicana ha creado un drenaje de cuadros del Partido de la Liberación Dominicana hacia otros partidos, algunos o la mayoría al partido de Leonel Fernández que se llama La Fuerza del Pueblo, y otros que en el sentido de que huelen la derrota. Esto es algo que pasa mucho en la República Dominicana, muy caribeño latinoamericano, en que nadie le gusta apostar a lo que en Dominicana le dicen el penco perdedor. En este sentido, diríamos que el candidato del presidente Danilo Medina, que es Gonzalo, tiene pocas posibilidades de ganar en una segunda vuelta, porque cualquier combinación que se haga, tanto los partidarios de Leonel Fernández como los partidarios del Partido Revolucionario Moderno, que es una escisión del Partido de la Revolución Dominicana, votarían en contra de él. Además, las encuestas de primera vuelta arrojan que Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, están en mucho mejor posición que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Hemos visto, Arturo, que en estas manifestaciones están representadas todas las clases sociales. No es una cuestión de pobres y ricos, porque los dominicanos más acomodados de la capital ahí están día tras día también exigiendo democracia a sus dirigentes. Pero sobre todo destaca la nueva generación, los jóvenes, que tienen otra manera de entender la política, que se preocupan más y que exigen verdadera democracia. Bueno, quiero decirle que este movimiento que es de Somos Pueblo, el movimiento de la Plaza de las Banderas, no es un rayo en cielo despejado. Anteriormente, ya a raíz de los escándalos de Odebrecht, que trajeron algunos juicios y casos de corrupción en la República Dominicana, generó un movimiento ciudadano que se llamó la Marcha Verde y que aglutinó a personas de todas las clases sociales. Esto no es único en la República Dominicana. La sensación y la percepción del daño que causa la corrupción al desarrollo y a una vida política sana en América Latina es muy grande, y hay un rechazo a gobiernos tanto de izquierda como de derecha o de centro en la región. Este movimiento lo que tiene es que yo creo que ha llegado un poco tarde en el ciclo electoral, y una pregunta importante sería en qué medida se puede traducir en un voto específico, porque también los gestores del movimiento han hecho un énfasis en tomar distancia de todos los partidos, porque aunque hay partidos nuevos, relativamente nuevos, como el Partido Revolucionario Moderno o el Partido Fuerza del Pueblo, ambos son escisiones de los partidos tradicionales. De la era post-trujillista, que es donde empieza el actual sistema político a partir de la Constitución de 1966.
A pesar de los buenos datos económicos, lo cierto es que en los últimos años la brecha de la desigualdad ha aumentado en el país, en República Dominicana. Eso nos da a entender que es un país al que entra mucha riqueza, pero que no todos los ciudadanos tienen el mismo acceso a ella, Arturo. Efectivamente, ese es un problema que ha tenido. No ha sido un modelo neoliberal clásico, porque tanto el Partido de la Revolución, Partido Revolucionario Dominicano como el Partido de la Liberación Dominicana tienen una agenda, generalmente podríamos llamar de centro izquierda, y han tenido medidas populistas que han tratado de mejorar un sector o el otro en específico. Ha habido una caída del desempleo importante, pero justo con eso ha habido mucha corrupción, eso es importante decirlo, y hay poco efecto de derrame cuando uno ve los números del crecimiento. Era de esperar que un país que ha crecido tanto en los últimos años hiciera más por los que están en el fondo y por los que están en el segundo quintil de abajo hacia arriba. Eso no ha pasado. No Todavía la República Dominicana tiene cerca de un tercio de la población en niveles de pobreza. Y eso es sin contar quizás o con problemas en la medición si uno incluye, por ejemplo, la población flotante, que hay una población flotante importante, como es de temporada, de origen haitiano en el país. Llama muchísimo la atención las diferencias económicas y sociales entre República Dominicana y Haití, que es su vecino puerta con puerta. De hecho, son territorios que comparten la misma isla. ¿Por qué esta diferencia tan grande? Haití figura como el país más pobre de América Latina, mientras vemos cómo República Dominicana crece y crece en materia económica. Tienes toda la razón en esto que dices. Si uno ve, por ejemplo, los niveles de pobreza, te mencioné que era cerca de un tercio, veintitantos largo, de pobreza en la República Dominicana. Si uno va al caso haitiano, estamos hablando de un 58 punto algo, creo que 58.1, .2, algo así, de pobreza en Haití. Estamos hablando que la situación de indigencia en Haití es de cerca de un 25% de la población. Por lo cual, nota esto, suprema pobreza o indigencia en Haití es más o menos lo que sería la pobreza en la República Dominicana. Entonces, esto es una situación que tiene raíces históricas. El tratamiento a veces de la relación entre estos dos pueblos que comparten isla y que también han tenido muchas cosas en común, pero también una historia un tanto complicada desde la época incluso de la independencia. Recordamos que la República Dominicana, su primera independencia, después se independiza de España, pero su primera independencia, de la manera que ellos la recuerdan, es una independencia de Haití, la época del presidente haitiano, una especie de dictador, Boyer, Jean Boyer. Entonces, yo creo que es así, hay que mirar con mucho interés esto. La comunidad latinoamericana, caribeña, tiene en el caso de Haití un tema muy importante y que habría que atender como en alguna manera en los años de crecimiento del boom de las commodities o del boom de las mercancías se trató de hacer, pero hemos visto muchos escándalos alrededor de esto. Por ejemplo, todo el escándalo de Odebrecht ha tocado también al gobierno haitiano, y Haití también es un país que ha tenido notables protestas en el tema de la corrupción. Sabemos además que entre ambos países, Haití y República Dominicana, existe un contencioso de décadas, ya viene desde los años 90, porque República Dominicana se ha negado a conceder la nacionalidad a haitianos, hijos de emigrantes. Hay una historia. Yo siempre, cuando hablo de estos dos países, me gusta poner siempre el matiz de que hay muchas cosas en las cuales haitianos y dominicanos han cooperado y se han llevado muy bien. Ahora, hay un sector de la política dominicana que, construyendo sobre una historia de diferencias, ha alimentado un sentimiento que no se puede llamar de otra manera que racista. Y entonces, a pesar de que los países latinoamericanos vienen de la tradición del ius soli, que quiere decir darle la nacionalidad a la persona que nace en el territorio, bajo ese sol específico es lo que quiere decir. En la República Dominicana se han gestado grupos que han usado la xenofobia, el racismo, como una manera de maltratar y de tomar distancia de los haitianos.
hay una historia muy negativa en esto, hay incluso una matanza que no se puede llamar, yo no la llamaría genocidio, pero sí acto de genocidio con relación a los haitianos por la dictadura de Trujillo en 1937. Arturo López Levi, muchísimas gracias por este profundo repaso a una de las tal vez zonas más desconocidas de Latinoamérica, el Caribe latinoamericano. Gracias por su tiempo, Una de su las partes análisis. más bonitas, recuerde que yo vengo de ahí. Seguro que sí, seguro que sí. Gracias y hasta otro día.